Hola, buenos días. Es un gusto para mí presentar al invitado que tenemos hoy día para nuestro seminario, mi mentor, nada menos, Jorge Podosis. Él para la olla con la neuroanatomía comparada, ¿no? Con esto se trata en su fondo decir, qué sé yo, en el cual ha hecho muchas contribuciones muy interesantes. Destaca el descubrimiento de las columnas, ¿cierto?, parecidas a las que hay en la neocorteza de los mamíferos, las encontró en las aves. Un descubrimiento muy interesante que después se han aprovechado, otros laboratorios han aprovechado, pero que nació acá, en Chile, y otro montón de cosas, ¿cierto?, con mamíferos también, con la binocularidad, con Degu, pero también él es un maestro de la evolución, es nuestro coordinador del curso de evolución, que yo tuve la gran fortuna de tomarlo en los años 90 cuando era estudiante de pregrado, y puedo decir que totalmente era un curso adelantado, que tenía absolutamente de todo, desde geología, embriología, heterocronía, morfometría geométrica, Darcy Thompson, y epigenética en una época en que nadie hablaba de epigenética de Waddington, ni yo le creía al profesor Compoma las cosas que estaba diciendo. Yo decía, esto no lo puedo creer, era escéptico, es el éter que permanece en la línea genominal. Y el tiempo le ha dado toda la razón, el estudio de las metilaciones, qué sé yo, de los mecanismos detrás de esos misterios se fueron elucidando. Realmente un curso muy completo en un mundo donde los cursos pueden ser mucho más acotados en realidad que todas las temáticas que son propiamente. Yo creo que, como digo, el tiempo le ha dado razón, porque ahora se habla que se necesita una nueva síntesis con más pilares, no solamente enfocado, digamos, en el estudio de la genética de población y la selección natural. Hoy en día esa es la parada de la comunidad evolutiva. Necesitamos una nueva síntesis, más diversa. Así que eso también, la salida de terreno de ese curso, es maravilloso. Uno se siente como un Darwin, se siente uno, porque está la libertad de investigar y conversar y pensar sobre absolutamente todo lo que nos rodea. Otra salida de terreno era terrible porque uno estaba rodeado del paraíso y tenía que hacer un transecto. La, la, y esa libertad de poder hacer naturalismo, eso existía en las salidas de terreno de Compoma, ¿no? Y bueno, también su epistemología muy consciente de la naturaleza construida de todo lo que estamos hablando, precisamente por eso no se confunde a sí mismo con una realidad, puede ser más exigente, más rigurosa. Y por último quiero mencionar que es imposible no mencionar, ¿cierto?, que Compoma es para mí lo que es un chileno de verdad, conocedor de su país, de todas las calles de Santiago, los boliches de Santiago, de los lugares de Chile. Yo le pregunto, Compoma, ¿dónde voy? Porque para ir a conocer algo bonito, interesante, conocedor de sus escritores, de sus poetas, de sus filósofos, de su historia política. Por esto y todas esas razones, Compoma es un referente tan importante para mí y para tanta gente. Sigue siendo uno de los grandes atractivos de mi laboratorio, estar cerca de Compoma y que los estudiantes puedan conversar con él y entretenerse con él, porque Compoma también tiene 5.000 historias, como ustedes supieron con la historia en la isla del mecanismo misterioso que acabamos de escuchar. Así que con mucho agrado, con mucho gusto, los dejo con el profesor Jorge Podosis. Bueno, gracias, Alex. Ustedes se dan cuenta que es más que una introducción, es una demostración de afecto, de cariño de Alex. Y yo lo comprendo porque somos amigos hace tanto tiempo, estamos cercanos y tenemos resonancias intelectuales importantes. Yo quiero hoy día el desafío que yo mismo me puse en conversaciones que tuvimos antes acá en los seminarios, es hacer presentar la noción de la deriva natural como un mecanismo que explica o que pretende explicar la diversidad, el origen de la diversidad biológica y sus modos de transformación en la historia, de una manera sucinta. Esta cuestión de la deriva natural suscita pasiones. Y yo estoy seguro que alguien va a terminar furioso conmigo hoy día y enojado. Es lo que pasa siempre. Ahora, no es mi intención, tampoco es mi intención hacer una defensa partisana de esta noción,
de esta idea es simplemente presentarla, quizás en sus términos generales y en algunos de sus alcances. Ahora, tal vez me equivoque en la manera de hacerlo, porque lo que le ocurre al Quijote, ¿no? De mucho leer y poco dormir, se le va secando el seso, y a mí de mucho pensar y poco dormir en cómo organizar esta presentación, se me ha secado el seso bastante ya, sin contar lo menguado que ya estaba, ¿eh? Entonces quizás me equivoqué en la manera de presentarlo, no lo sé, pero quise hacer, digamos, escogí, en vez de hacer la cuestión pura y dura, en términos programáticos, es más bien dibujar el escenario donde esto tiene lugar y hace sentido primero, y luego una sucinta presentación de la idea. Y yo creo que hay que partir por el principio. Entonces déjenme ver si podemos eh, progresar hacia allá, desde el principio. Esto nunca me resulta. Veamos que ojalá recién resultó y ojalá resulte ahora. ¿Están viendo ustedes el...? Sí. Ya. Bueno, hay que partir por el principio, ¿no? Y como les decía, esto a mí me parece que es interesante, porque el problema es el problema originario, el problema fundacional de la noción contemporánea de evolución, de origen común, de filogenia, de transformación histórica de los seres vivos. El problema original fue y sigue siendo el de ordenar la diversidad. Ustedes ven aquí, yo encontré esto afortunadamente el otro día, trabajando un poco en una clase en el curso de evolución, me encontré con esta imagen que yo encuentro que es absolutamente, digamos, deslumbrante. Es una expresión, digamos, una expresión sucinta del sistema natural de Linneo. Y Linneo, si ustedes lo miran un momento, se dan cuenta que lo que está aquí, este sistema natural de Linneo, que finalmente da, Linneo es siglo XVIII. Lo relevante que tiene Linneo es que encontró una manera de ordenar la diversidad que hace sentido en biología, que es heurística y es poderosa en biología. Y que en un cierto sentido funda la biología porque establece las maneras de comparar, porque le dice a uno qué puede compararse con qué. Finalmente esa es la gracia del ordenamiento de la diversidad. Ahora, fíjense ustedes cómo hace Linneo. Son características florales en distintos grupos de plantas. Y ustedes pueden ver esta cuestión jerárquica, inclusiva, ramificada, que tiene que ver con rasgos diferenciales compartidos. Entonces, es una clasificación dicotómica, jerárquica, inclusiva, en donde las distintas categorías se distinguen por rasgos diferenciales compartidos. Todos los miembros de un grupo comparten diferencialmente ciertos rasgos respecto de los miembros de otros grupos de esta manera inclusiva, de lo más general a lo más particular. Uno mira esto y dice esto es una filogenia. Claro, modernamente es una filogenia. Linneo pensaba que esto es el orden de la creación, el orden divino de la creación, y que él había encontrado una manera de expresar ese orden divino. Pero Darwin piensa otra cosa. Darwin y el siglo XIX mira esto de otra manera. Esta es la mirada darwiniana, ¿no? Este texto, no tienen para qué leerlo, es una traducción que hicimos nosotros de uno de los últimos capítulos del origen de las especies. Y yo creo que este es el caso, se refiere a y que la comunidad de descendencia, única causa conocida de la similitud en los seres vivos, es el vínculo que se expresa en la clasificación, el cual, pese a varios grados de modificación observada, es parcialmente revelado por nuestra clasificación. O sea, Darwin puede ver a Linneo y lo que ve son linajes. Los vínculos son vínculos de origen en el linaje.
ancestro común, comunidad de descendencia. Pero lo que es interesante es que los linajes se definen por rasgos conservados diferencialmente respecto de otros linajes. Entonces, los linajes son historias de conservación y también hay eventos de clivaje, donde lo que cambia es lo que se conserva. Cada vez que hay un clivaje de un linaje, lo que se conserva cambia y surge alguna novedad que empieza a conservarse en todos los miembros de ese linaje. De modo que aquí hay cambio, pero también hay conservación. Es una dialéctica entre el cambio y la conservación. Se conserva lo que cambia. Y eso define los linajes. Esto no es usualmente visto, al menos no es el énfasis que se hace, pero es el énfasis que yo quisiera hacer en esta presentación, construyendo la escena para la deriva natural. Si uno mira esto ahora con más atención, y esta es la diapo, yo creo que algunos de ustedes han visto esta diapo antes. Vamos a mirar uno de estos linajes, las aves, con atención. Y lo que uno encuentra es esta enorme diversidad de modos de vida. Y encuentra otra cosa que es muy notable, es que cada uno de estos es una realización biológica distinta, porque los rasgos estructurales que los diferencian ahora se asocian de un modo estricto con el modo de vida de cada uno de ellos. Y no son solo los rasgos evidentes. Hay rasgos que están encubiertos, se los voy a mostrar en un momento más, que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura del sistema nervioso, con el innatismo de las conductas, con los despliegues conductuales, con la fisiología, etcétera. No es solamente la posición del ojo, la forma del pico, o la dieta, que evidentemente se asocia no con la dieta, es con el modo de alimentarse más bien que con la dieta. Sí, el modo de alimentarse, el modo de reproducirse es único y es entonces un conjunto de rasgos coherentemente expresados en cada uno de un conjunto amplio de rasgos de muchas dimensiones orgánicas, coherentemente enlazados en esta realización particular que es cada uno de estos bichos. Y eso que yo estoy mirando, ¿no es cierto? Y debajo de eso, subyace a eso lo común. ¿Sí? Lo común subyace a lo diverso, lo común permite la diversidad. Lo conservado permite lo derivado. Todos son bípedos, por ejemplo, el bipedalismo. Uno no podría tener un ibis con 4 extremidades, caminando como un tetrápodo, ni tampoco a la gallina de Maleo. Todos ellos tienen huesos neumáticos, etcétera, etcétera. No se ve, pero lo que tienen en común permite lo que tienen de distinto, subyace. Si miramos ahora a un subgrupo, porque este es un gran grupo, ahora miremos a este subgrupo de los homínidos. Podemos hacer exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta aquí, hay varios de estos simios, orangután, chimpancé, gorila, un gorila macho con su cría, un señor neandertal y su hermano. Están acá. Pueden reírse si quieren. Estamos riendo, con micrófono apagado. Es gracioso, ¿no? Pero es interesante, miremos los rasgos comunes compartidos en estos bichos. Fíjense ustedes, hay uno que es muy característico, que es la frontalidad de la mirada, que es extrema en este grupo de homínidos, y entre todos ellos es más extrema en estos. O sea, la frontalidad de la mirada es sustancial, digamos, es fundante de lo humano. ¿Por qué en todos estos bichos con qué tienen que ver? La frontalidad de la mirada tiene que ver, porque estos bichos tienen manos y manipulan. La coordinación visomotora implicada en las manipulaciones, que es central al vivir de estos bichos, depende de la habilidad estereoscópica, de la especialización estereoscópicas, de la estereopsia, la especialización estereoscópica de su espacio visual.
Y esa depende de la frontalidad de la mirada. Por tanto, todos estos bichos son dependientes de la frontalidad de la mirada. Y en el caso de los humanos más. Porque además de la frontalidad de la mirada en los humanos, hay otra especialización notable que tiene que ver con su socialidad extrema, ¿no? Que es la expresividad del rostro. Los bichos son sociales, interactúan de frente, los rostros son expresivos, la coordinación de la conducta en el ámbito social depende del encuentro expresivo entre estos bichos y resulta que los rostros humanos son los más expresivos lejos de todos en la naturaleza, eso ya lo advirtió Darwin. De modo que si yo pongo los ojos laterales en estos bichos, cualquiera de ellos y en particular en los humanos, se desintegra lo humano, conservado en el grupo. Es un rasgo constitutivo. Sí, pero se origina en el ancestro, en un contexto ecológico completamente diferente. Es una especialización asociada a la nocturnidad en su origen. El argumento que muestra esto, hay ejemplos comparados y también argumentos que uno puede poner en juego, resulta ser que la adopción de hábitos nocturnos, visuales nocturnos, se asocia con la frontalidad de la mirada, en muchos grupos diferentes, y en particular en estos grupos. Fíjense ustedes que el ancestro, que la frontalidad está en todos los primates, se acentúa hacia los más derivados, particularmente en los humanos, como pueden ver ustedes, se acentúa extremadamente, se acentúa hacia los más derivados. En los homínidos, que son los más frontales, son bichos diurnos, pero el origen de la frontalidad es una adaptación a la nocturnidad. Se origina en un contexto ecológico completamente diferente al contexto ecológico en el cual uno lo encuentra ahora presente en un grupo derivado como una cuestión fundamental. Hay más, porque ustedes pueden ver este ejemplo. Ahí tienen a un oso que está adaptado a las bicicletas. Eso ocurrió, claro, en algún momento de la historia de origen de los osos. Había bicicletas por ahí. Y entonces los osos se adaptaron. No había otra manera capaz de desplazar. ¿Cuál es el cuento adaptacionista que uno podría contar para entender esa situación? Que además es común entre osos y personas. No hay un cuento adaptacionista que uno pudiera contar. Ciertamente el oso hace eso porque puede, de la misma manera que los seres humanos lo hacen, porque pueden. El oso, en el contexto de la cultura humana, desarrolla ese tren sensomotor. Ahora, ¿cómo es que surge en estos dos? Estos dos están separados desde acá, Borouteria, 67 millones de años. Nunca se han encontrado. Sin embargo, la habilidad sensomotora que permite el desplazamiento mamífero, los patrones sensomotores, los patrones locomotores propios de todos los mamíferos, están conservados en todos ellos y tienen una plasticidad tan grande que dan lugar a estas especializaciones singulares, ¿no? No hay nadie en bicicleta en todo este linaje. Hasta estos dos bichos absolutamente separados en la filogenia pueden hacer esto porque conservan desde el ancestro. Es la única manera de entenderlo darwinianamente. Conservan desde el ancestro. Darwinianamente hay un ancestro común. Conservan desde el ancestro una potencialidad sensomotora y la conservan como parte de el despliegue sensomotor que permite la existencia de estos bichos, de estos y de muchos otros mamíferos, como los bichos que son. Lo conservado sustenta y permite la novedad. Y si ese no les gusta como ejemplo, miren este. Este es un bicho adaptado a la vida acuática. Bucea 150 metros hasta 5 minutos con respirar. Este caballero bucea 202 metros en apnea. Los dos bucean en apnea.
puede estar 20 minutos sin respirar, no moviéndose, pero puede estar hasta 20 minutos sin respirar. O sea que la fisiología cardiorrespiratoria que hace posible este modo de vida acuático no es una especialización acuática, también está presente en este otro, y está presente porque está conservada desde acá. Miren qué bonito así es como está presentado. Esto lo encontré en bueno, por supuesto fue un paper muy notable en el Nature hace mucho tiempo atrás. Este es nuestro ancestro ya, Boreuteria, así lo reconstruyen los paleontólogos. Y resulta que este también, en su escala, si hacemos la cuestión, hay que considerar, por ejemplo, por supuesto, las cuestiones biomecánicas y las alometrías, pero la fisiología cardiorrespiratoria de este bicho permite esto. O sea, esto no es lo que hace el delfín, no es una adaptación a la vida acuática, si lo piensan de esa manera, o si me permiten decirlo ahí. Está presente como una potencialidad, como una posibilidad potencial por sus rasgos ancestrales. Lo derivado surge de lo ancestral. Además, uno puede verlo de esta manera. Estos somos nosotros en el Al-Jabir, en la isla Chañaral. Andábamos persiguiendo delfines, una salida a terreno del curso de evolución, y alguien nos tomó una foto desde otro bote. Y si uno va a la isla Chañaral, encuentra cosas muy notables. Encuentra la luntra felina ahí, y también encuentra a Otaria virones. Esos dos bichos nadan, son, digamos, anfibios, por decir de alguna manera. Por supuesto, se reproducen en la tierra, se reproducen ahí en las costas, conviven, uno los ve juntos, tienen una enorme superposición de lo que clásicamente llamaríamos el nicho ecológico. Están en el mismo lugar, tienen la misma dieta, se alimentan de la misma manera, se reproducen en el mismo lugar, viven en el mismo clima, etc. Pero son distintos. Y son distintos de una manera bien singular, porque esa nutria, ese es bisón, y probablemente es es una visión cercana al ancestro de todas las nutrias y en particular a esta nutria. Y ustedes pueden ver que se trata, el chungungo es un bisón que nada y que se alimenta de peces. ¿Y quién es este? Bueno, es un oso, Ursus. Aquí está la filogenia que muestra estas relaciones que les estoy diciendo yo. Y resulta que interesantemente lo derivado surge de lo ancestral porque ambos bichos nadan, pueden nadar. De modo que lo que es central, nadar, bucear, en realidad lo que parece una adaptación, esto es una adaptación, están adaptados, claro, están adaptados en algunos rasgos. Hay novedad en torno a lo conservado. La cuestión fundamental que permite lo que hacen los derivados surge de la condición ancestral, de manera distinta en los dos linajes. La novedad no es tan novedosa, déjenme mostrarles este ejemplo. Estos son los mud skippers, saltadores del barro, Govide, del género Periophthalmus. Y ustedes ven, viven en los manglares. Y lo que hacen estos bichos es que pasan gran parte del tiempo, son peces, pasan gran parte de su vida fuera del agua. Entonces, se ha dicho un montón de cosas sobre esto, es la nueva invasión de la Tierra, son los nuevos anfibios, el nuevo origen de los vertebrados terrestres, adaptaciones, se han dicho, sí, de hecho, han sido estudiados estos como el proceso de estos bichos. El proceso evolutivo de estos bichos ha sido estudiado como un modelo del proceso evolutivo que lleva desde los tetrápodos acuáticos, digamos, a los anfibios
al origen de los vertebrados terrestres, a partir de los tetrápodos acuáticos. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, intercambian gases por la piel, tienen estas aletas pectorales tan desarrolladas que les permiten arrastrarse sobre el sustrato y además cierran los opérculos branquiales y recirculan agua. Y entonces respiran el oxígeno que está ahí. Si uno los mira acá, puede ver esta secuencia o graduación. Ahí están estas cuatro especies en esta filogenia. Hay una especie de secuencia gradual entre las formas, digamos, más cercanas al barro a las formas más cercanas a la vida terrestre. Estos pasan un ratito y estos pasan todo el rato. Hay una especie de transición, como formas transicionales hacia esta forma más terrestre de todo. Es muy bonito esto. Uno pudiera verlo casi como una serie transicional. La filogenia no lo muestra tanto así, porque muestra que hay dos grupos distintos, los que son menos y los que son más, están separados como dos sublinajes del linaje. Pero lo que es interesante es que si ustedes miran cualquier gobio, y particularmente los que viven en los manglares, hay muchos de estos, todos ellos se arrastran en el sustrato. Todos ellos hacen esto. Son los típicos bichos de acuario que hacen cuevitas, que hacen pequeños castillos y los amononan, digamos, que hacen cuevitas en el sustrato, que andan en el sustrato recolectando cosas y formando pequeñas fortificaciones donde hacen sus nidos, atraen a las hembras, etc. Todos ellos se arrastran en el sustrato con estas aletas pectorales tan potentes que tienen. Y muchos de los que viven en los manglares viven en el barro, intercambian gases por la piel con el ambiente húmedo donde están. Entonces, todas las características, especializaciones derivadas de este, están prefiguradas en este. La novedad no es tan novedosa. El cambio es conservado. ¿Qué dice? ¿Cómo entendemos esto desde la óptica clásica genético-poblacional? Ustedes conocen esta historia. ¿Qué es lo que, digamos, si uno quiere entender esta problemática, cuál es la manera paradigmática en que esta problemática evolutiva se ha tratado? Y la manera paradigmática en que se trata es la llamada síntesis moderna, la nueva síntesis, la mirada genético-poblacional. Y ustedes conocen la mirada genético-poblacional porque es la cuestión dominante en este momento en biología. Los cursos de evolución tratan sobre esto. Nuestro curso también, por supuesto. Gran parte del curso está dedicado a mirar esta cuestión con atención, donde el mantra, digamos, se llama, el mantra conceptual se llama selección natural. Es tan intensa la potencia de tanto ha penetrado la cultura este modo de pensar la problemática evolutiva, que selección natural y evolución parecen ser sinónimos en muchos discursos, en muchos modos de pensar. Selección natural y evolución parecen sinónimos. Y aquí hay figuras, ¿no es cierto? Dos distintas figuras evocativas de eso. Aquí tienen este pajarito seleccionando a estos escarabajos, reproducción diferencial, herencia. Y aquí hay una figura ya, digamos, claramente con una orientación genética, ¿no es cierto? Genes, mutaciones, selección. Y esto es lo que está dicho por los fundadores. Evolución, y esto lo saben, esta es una frase difundida infinitamente en cualquier icarito de cualquier tipo que ustedes encuentren, digamos, desde Wikipedia, icarito con mucho pelo, hasta en los icaritos con los más, así, con más pelones, digamos, y con el pelo más alicaído. La evolución es el cambio en la composición genética de las poblaciones. Eso es evolución. El estudio de los mecanismos de la evolución cae dentro de la provincia de la genética poblacional. Hay muchas fuerzas que promueven la selección
pero la evolución, pero selección es el único proceso que causa la evolución. Textos clásicos, el de Bell, un texto súper clásico, del 97, el de Dovzhansky, para qué decir. Y digamos, ¿cuál es eso es lo evidente, pero ¿qué es lo que subyace? Digamos, ¿cuáles son los fundamentos? Y yo me permití parafrasearlo de la siguiente manera. Todo cambio requiere una fuerza, la visión darwiniana. La magnitud y la dirección de la fuerza determina la magnitud y la dirección del cambio. Esa es la cuestión darwiniana. Los cambios son hacia el estado adaptado. Hay una fuerza que dirige hacia la adaptación. La adaptación es una variable y los bichos son remodelados hacia la adaptación por algún proceso que actúa sobre ellos como una fuerza. Las circunstancias ambientales actúan como esa fuerza o presión. ¿Y cómo actúan? Remodelando el genotipo mediante la reproducción diferencial. La dirección y la magnitud del cambio depende de la fuerza que se aplica. El medio es la referencia, por tanto, los factores ambientales son la referencia, que incide sobre el genotipo. ¿Por qué razón? Porque reproducción, herencia y desarrollo son fenómenos genomáticos, digamos, genéticos en el sentido de ser genomáticos, del ADN tipo. Y el cambio gradual y la conservación, bueno, no es problemática, es inercia. Una inercia filogenética, una inercia del desarrollo. No tendría en realidad por qué ocurrir conservación. Ocurre porque hay una inercia al cambio. No se trata como un problema en la conservación, se da por... No hay que explicarla, se da por descontado. Ahora uno podría preguntarse, y no solo nosotros en esta ocasión, ni nosotros, el Laboratorio El Rayo, el profesor Maturana y yo mismo, en el universo, digamos, la temática, ¿sí? Este área de estudio, podría preguntarse si estos fundamentos son suficientemente acogedores de la diversidad, de la fenomenología biológica que rodea y constituye esta problemática. Veamos si es que el genotipo instruye al fenotipo. Tengo dos ejemplos aquí clásicos. Este es el ejemplo de Waddington, la asimilación genética del fenotipo bitórax. El genotipo bitórax puede producirse por una mutación homeótica muy conocida, VX, o puede producirse porque uno trata a las larvas de las moscas con un pulso de éter en un momento del desarrollo. Y lo que ocurre es un fenotipo equivalente al fenotipo mutado, eso se llama una fenocopia. Pero lo que es interesante de esta fenocopia es que se heredan sin necesidad de mutación, por varias generaciones. Asimilación genética del fenotipo bitórax. Waddington, 1956. Es decir, los cambios homeóticos pueden surgir sin necesidad de ni siquiera tocar a los genes en el sentido del ADN tipo. Y puede incluso heredarse independientemente de los genes. De modo que pareciera que la relación entre la heredabilidad de los rasgos y la genética necesita pensarse con una amplitud mayor. Y este otro ejemplo a mí me parece es tan elegante que no puedo dejar de mencionarlo. Este Gilbert Gottlieb. Gottlieb es uno de una línea de psicólogos experimentales interesados, el profesor Kuo, del pollo, 1930. Gottlieb es uno de una línea de psicólogos experimentales interesados en la génesis de la conducta. Y este experimento es tan notable porque lo que muestra aquí Gottlieb es que
la respuesta innata de los pollitos, de los patitos, de los pollitos de pato, al llamado de la madre, es una respuesta innata. Depende de si el patito puede vocalizar en el huevo. Si uno impide que el bicho en el huevo vocalice y por tanto oiga su vocalización, ese bicho no responde preferencialmente al llamado de la madre. Y si en ese instante o en ese contexto yo rodeo al bichito que está en el huevo y que está impedido de vocalizar, lo rodeo de llamadas y está en silencio, en un espacio independiente en silencio, ¿no? Lo rodeo de llamadas de pollo. Lo que hace cuando nace es que responde innatamente al llamado de los pollos y no de los patos. Un bichito, claro, criado solito y devocalizado no tiene preferencia. El desarrollo de las conductas innatas depende de la actividad sensomotora en el embrión. Eso es lo que estos experimentos muestran. De modo que el desarrollo no es una cuestión pasiva. No puede uno decir que es un tránsito hacia el estado adulto, la vida libre, instruida por un programa, por la expresión de un cierto programa génico, porque resulta ser que lo que el bicho hace durante el desarrollo es crucial. Lo que hace, su conducta, durante el desarrollo es crucial en el establecimiento de los rasgos innatos de la conducta. Y no sabemos, y hay ejemplos no solo para rasgos innatos conductuales, también para rasgos estructurales de la misma naturaleza. Es un universo este. Bueno, y aquí tienen otra manera de mirar el problema. El ritmo de cambio ambiental determina el ritmo de cambio organímico, como es lo que uno esperaría. Bueno, y aquí están aquellos unos ejemplos notables, también muy clásicos ambos, muy discutidos. Ustedes pueden ver aquí la filogenia de los caballos. Esta está muy bien conocida porque el registro fósil es bastante espectacular. Es un caso clásico de pulso y estasis discutido por Gould, Eldridge, Lewontin y otros que han abordado el problema de la evolución desde la perspectiva más bien estructural, paleontológica. Estructuralismo se llama esta corriente de pensamiento, ¿no? Ha dado por llamarse. Y lo que muestra es una cosa que es súper notable. Las especies, los distintos linajes aparecen instantáneamente respecto de lo que duran. Y mientras duran, no cambian. No hay transformación morfológica en grandes periodos y la aparición, larguísimos periodos, en circunstancias de que la aparición de la novedad es, en términos geológicos, instantánea, muy rápida. Entonces las nuevas especies surgen rápidamente y permanecen largo tiempo sin cambiar. No hay cambio gradual, no hay anagénesis, y uno lo puede mirar, lo ve si lo mira en esta perspectiva. Y por supuesto que lo ve si lo mira en una perspectiva más amplia, porque aquí lo estáis mirando respecto de este linaje, pero lo puedo mirar desde un linaje más amplio. Y hay ejemplos infinitos de cómo esta cuestión aplica para los filum, aplica para las clases en un filum, aplica para los géneros, etc. Para las familias o los géneros. Este modo de cambiar, que es conservador, la novedad aparece bruscamente y se conserva, pero se conserva en circunstancias de que los cambios ambientales están ocurriendo drásticamente y en todas direcciones. Sin embargo, hay una conservación de los morfotipos que duran durante un montón de rato, en circunstancias que el clima está cambiando y todo en el entorno está cambiando. Los bichos permanecen iguales a sí mismos hasta que desaparecen. Y aparecen bruscamente, quedan iguales a sí mismos, desaparecen. No hay. El ritmo de cambio ambiental y el ritmo de cambio orgánico son disjuntos. Y hay como un ritmo intrínseco propio de los bichos que se separa de la ritmicidad del cambio ambiental. Podemos decir ¿no? Por lo menos 200 millones de años.
la Tierra se enfrió, se calentó, los continentes se separaron, se juntaron, los océanos cambiaron de salinidad. Ocurrió todo. Estos bichos, depende a quién le pregunten ustedes, dice 450 millones de años, y el otro dice, no exageres tanto, hay diferencias en esos fósiles antiguos, pero 200 millones de años sí. Y aquí tengo otro ejemplo, que es muy notable. La explosión de diversidad que se produce en simpatría, todos en el mismo hábito, en el mismo ambiente. Los peces cíclidos en los lagos africanos. 200 especies en el lago Victoria y otros tantos en estas otras en el superior y en el Malawi. Ustedes pueden ver, además, que hay morfoespecies, hay ecoespecies equivalentes y morfotipos equivalentes en los distintos lagos. Sin embargo, como las poblaciones fundadoras en cada lago son genéticamente distintas y no hay cruzamiento entre los lagos, cada lago desarrolló independientemente una fauna. Pero resulta que las ecoespecies que surgen son equivalentes y muy cercanas fenotípicamente en los distintos lagos. Y lo que es más notable es que esta historia tiene en Malawi y en el lago superior 150.000 años, pero en el lago Victoria tiene 12.000 años. En 12.000 años ustedes hacen aparecer 500 especies de peces. Especies separadas unas de otras a partir de unos pocos fundadores. Eso es notable y en simpatría, en el mismo lugar. Yo he leído, incluso ahora preparando el seminario, me encontré con bastante literatura y hay algunas que son extremadamente radicales. El señor dice, esto imposible explicarlo darwinistamente, imposible explicarlo si es que uno no considera herencia epigenética, si no considera un montón de otros factores, la cuestión darwiniana, genética poblacional, las mutaciones puntuales. ¿Se dan cuenta? Porque cada uno de estos bichos en 12.000 años, todas esas especies, que no es una mutación en cada uno, es un conjunto coligado de cambios estructurales, coligado coherentemente en relación al modo de vida, un conjunto coligado amplio en cada una de estas realizaciones biológicas distintas, porque estos peces llegan a ser tan distintos unos de otros como son los pájaros que les mostré en la diapo anterior. De modo que, ¿por qué les comento todo esto? Aquí va toda esta conversación. Va a que la visión clásica parece que no es, podría uno decir, que no es acogedora de la diversidad y de la riqueza de fenómenos en torno al proceso evolutivo. Y eso ha llevado a esta cuestión, digamos, lo que ahora está, digamos, fines del siglo XX y siglo XXI, a muchos intentos de reformular este modo el modo clásico de aproximarse a la problemática evolutiva. Hay muchos intentos en curso. Este es especialmente interesante de Bahía Blanca, para mi gusto, es especialmente interesante y es contemporáneo con nosotros, con la primera versión de la deriva natural. Estos son posteriores, Pigliucci, y todos hacen énfasis en que hay que repensar la herencia, que la herencia no es un fenómeno solo genético, que hay que repensar el desarrollo, que el desarrollo no es un proceso instruido, o ocurre, o digamos que la acción de los bichos coabichos, de los organismos durante su desarrollo tiene incidencias en la herencia. Miren la frase catchy que pone el Amazon cuando quiere publicitar este libro de Mary Jane West Everhart. Genes es del 2003. Genes pueden a menudo ser los seguidores antes que los líderes en la evolución fenotípica. Esto se está hablando, digamos, hay un espacio abierto hacia la reinterpretación, el reentendimiento, digamos, el reentendimiento, la aproximación crítica
de entendimiento hacia la problemática evolutiva. Ahora, en el presente, en este momento, les muestro esto para que vean que no lo inventé yo, es una cuestión que está, es una discusión abierta. Y hay muchas más vertientes de esto. Algunas más radicales, otras menos radicales. Y lo que está en cuestión, yo diría, es el rol de la selección natural. Y el rol de la selección natural y la noción de la herencia como un fenómeno reducible a el genotipo o el genomática, reducible al genotipo, al genoma, al ADN tipo. Bueno, y en este contexto es que apareció esta, no sé si, digamos, voy a hacer el ejercicio que estoy haciendo es inscribir esta proposición explicativa de la problemática evolutiva, la deriva natural, en este contexto más amplio que les acabo de discutir. Aquí, claro, es una proposición alternativa, una reinterpretación alternativa a la hegemónica, al neodarwinismo, etcétera. Es una proposición alternativa a la visión predominante, que es más radical que todas las que yo conozco, porque viene de un fundamento diferente. Aquí tienen las tres versiones de esto. La primera mención oficial a la deriva natural como proceso de origen de la diversidad, que explica la diversidad, aparece en el Árbol del Conocimiento en un capítulo 4. Y este texto del 92 es una reelaboración de esa idea. Es un pequeño librito, algo así como 100 páginas, donde esta idea está elaborada, expandida y explorada de una manera más sistemática y más rigurosa, pienso yo. Y esta, que es la más conocida de las versiones, es del año 2000, quería hacer una traducción, pero en realidad es más que una traducción, es un refinamiento conceptual, además de que está escrita en inglés. Este texto está en castellano, este está en inglés, es un refinamiento también de las ideas que están acá, es una especie de depuración lógica. Apareció el año 2000 en la revista chilena de Historia Natural, y este sí que ha provocado las iras de todo el mundo, al menos en nuestro contexto, en el contexto local. Y también, digamos, yo oigo hablar de este texto y me da la impresión de que fuimos, tratar de ser rigurosos, terminamos haciéndonos incomprensibles o quedamos incomprendidos. Es que es difícil oír esto desde allá, desde el otro universo. Es difícil oír. Como que hay universos que tienen que conversar, universos distintos que tienen que conversar unos con otros. Los fundamentos de esto son dos. Los puse así, y con esos dibujos evocativos. ¿Ya? Seres vivos como sistemas, de eso se trata. El fundamento tiene que ver con acercarse a esta problemática mirando a los seres vivos como sistemas. Y hay dos cuestiones ahí que resaltan. Una cuestión tiene que ver con esta noción de autopoiesis. La autopoiesis no es misteriosa. Lo que dice la autopoiesis, digamos, la intuición, es una, digamos, uno puede decir aquí, la autopoiesis formaliza intuiciones que mucha gente ha tenido antes, desde Kant en adelante, yo diría, y quizás antes. Pero formaliza en el dominio de la biología concreta esta visión de dinámico en continuo cambio estructural en interacciones con el entorno, que existen mientras conservan su organización. Son seis sistemas dinámicos, por tanto no son los componentes los conservados, es la relación que constituye a ese sistema como un sistema lo que se conserva en esta dinámica de interacciones, están en un flujo dinámico de interacciones continuas y conservan la correspondencia con el entorno, porque en el momento en que esa correspondencia se rompe, se muere. Si deja de respirar, se muere.
No hay dos estados posibles. O está realizando el vivir o no está. Y la realización del vivir ocurre mientras la correspondencia estructural entre el organismo y el entorno donde está realizando su existencia sigue ocurriendo. Es decir, estas interacciones, a través de estas interacciones se sigue realizando este sistema dinámico autogenerado. La autopoiesis. Y la otra fuente tiene que ver con la biología de la percepción. Yo la quise dibujar con un dibujito que ustedes me habrán visto hacer, algunos. Este dibujito atenta a mostrar, ahí está este pez. Este pez hace dos cosas: o se acerca hacia estos objetos verdes o se aleja de estos objetos rojos, según la estructura de su sistema nervioso, porque resulta ser que en su universo hay objetos verdes y objetos rojos, y la interacción entre estos objetos verdes y este bicho dependen, bueno, de la estructura de los sensores. Porque estos que están acá, que están ahí, yo los veo, nosotros los vemos, estos objetos no existen en el mundo de este. ¿Por qué razón no existen? Porque no interactúa con ellos. No puede interactuar con ellos porque su estructura no lo permite. Y la interacción, por tanto, es permitida por la estructura, pero no solo es permitida por la estructura, también le da el carácter que esa interacción tiene, atractor, repulsor o lo que fuere, también depende de la estructura, porque si yo hago una modificación estructural, atractores se convierten en repulsores, repulsores se convierten en atractores. Entonces no son los objetos que tienen un carácter. El carácter de esos objetos dependen de la interacción y de la conducta subsecuente gatillada por esa interacción. Estos objetos no determinan lo que pasa, meramente gatillan cambios que la estructura permite. ¿Eso de dónde viene? De un estudio, digamos general, de la biología de la percepción, y por supuesto proviene de la Maturana 1960. Esto es Maturana Valera 1970, esta formalización. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se sigue de esto? Sistemas determinados estructuralmente. La estructura determina las perturbaciones del medio que pueden ser admitidas en un instante u otro. Las perturbaciones gatillan, pero no determinan los cambios estructurales que tienen lugar en el sistema en una instancia de interacciones. La conducta, que es cambio de la postura o del modo relacional del organismo con el medio, depende de la dinámica estructural del sistema. Los componentes participan, pero no pueden instruir o determinar la conducta. No pueden, los componentes son componentes en tanto componen una red de relaciones. Entonces su modo de estar en la red de relaciones, su modo de participar de la red de relaciones, determina su rol. No es el componente per se, no hay un componente que contenga la conducta. La conducta es del organismo, no de las neuronas. Un músculo se contrae y se relaja. Un organismo camina. Son haceres distintos que ocurren en dimensiones fenoménicas distintas. Y estos son los fundamentos. Con estos fundamentos yo creo que uno puede, digamos, esta figura, digamos, esto que les voy a mostrar ahora, también lo he mostrado otras veces, me parece a mí que es la mejor manera, al menos que yo he encontrado, de hacer esto evidente. Puede que sea más, no lo sé si es buena. Es ahí, supongamos que ese es un entorno, es un ambiente, donde van a operar algunos seres vivos. Resulta ser que ahí no dice nada hasta que no se lea. La operación de leer constituye lo leído. Y si se lee de distinta manera, se leen cosas diferentes. Es decir, en la sopa de letras no hay nada escrito. Lo que está escrito ahí surge de la operación de leer. Y hay muchos modos de operar ahí. Y cada uno de esos modos de leer, digamos, hay muchos modos de leer. Y cada uno de esos modos de leer va a hacer surgir palabras diferentes.
Pero resulta ser que puede pasar una cosa más interesante, que una vez que el bicho lee algo, que es lo que leyó, surge de su acción, eso que leyó ahora pasa a ser una perturbación que cambia su modo de estar en ese ambiente, según lo que leyó. El ambiente, el medio, es un pretexto o un continente que permite, pero no especifica ni determina las operaciones que distintos actores realizan en él. Los objetos con los que los seres vivos interactúan en ese ambiente surgen de la acción de los seres vivos, no están ahí esperándolos. La existencia de los objetos de ser vivo dependiente, dicho de otro modo, el nicho de un organismo, su espacio el espacio de interacciones que se está realizando en un instante determinado de la realización estructural de ese bicho, el espacio de interacciones que está teniendo lugar en ese instante, no preexiste al bicho, surge con él, desde la estructura que el bicho tiene en ese instante, y cambia según los cambios estructurales que van ocurriendo. Pero esto, si le pasa esto a un organismo, uno no podría pensar que esto también es metafórico, al menos inspirador, respecto de la relación citoplasma-núcleo, proteína-DNA. Ah, porque las proteínas operan sobre el DNA y hacen surgir de ahí cosas, otras proteínas. ¿Qué dice el DNA? Bueno, es como ese pretexto, son puras letras. Pero esas letras, que es regular, que, por supuesto, que todos los bits, sí, sí, que se hereda, por cierto. Pero en la dinámica operacional es que es ahí que está este campo de letras y una maquinaria enzimática, proteica, que opera sobre eso. El mismo segmento de DNA codifica, ustedes saben más que yo de eso, pero la plasticidad de esa cuestión, no hay una flecha unidireccional desde el DNA a las proteínas. Es un proceso muy complejo. Por lo menos es una dialéctica, por lo menos. De modo que, armados de estas herramientas conceptuales, vamos a mirar la ontogenia. Aquí entramos en tierra derecha, digamos, ya los estoy llevando para el lado de la deriva natural. Claro, entonces, este dibujo que me quedó re feo, pero lo hice con mis tristes habilidades nomás que tengo. Quiero representar lo siguiente. He aquí esta estructura inicial, un huevo, acaba de ser puesto ahí. Y ese huevo está realizando su existencia en un ambiente de interacciones que depende de su estructura en ese momento, en este nicho. Ese es el nicho, ¿no? El nicho depende del organismo, según lo que vimos antes, en este instante. Pero como consecuencia de las interacciones que tiene aquí, ocurrirán cambios estructurales. Y esos cambios estructurales que ocurren, entonces, claro, transforman la estructura del bicho, pero también transforman su espacio de interacciones. Por tanto, su nicho cambia según cambia su estructura, y su estructura cambia según las interacciones que tienen lugar en el nicho instante a instante. Supongamos que llegamos desde una célula a un organismo en vida libre. Es completamente diferente, está estructuralmente transformado. Aquí había una célula que hay millones de millones. El medio donde está es distinto. No solo es el nicho es distinto, por cierto, pero el medio también es distinto. Piénsese si no en una pupa que de pronto eclosiona, cambió de medio. O para qué decir un mamífero liberado al medio donde está la madre después de estar en el medio intrauterino. Es un cambio de medio, no solo de nicho. Puede cambiar en este proceso el nicho naturalmente, que va cambiando de la misma manera que va transformándose estructuralmente el organismo en este proceso.
Y finalmente ahora ya terminó la organogénesis y ahora va a crecer, y en un momento ahí se volvió filósofo, por eso está irradiando la luz del entendimiento. El entendimiento vino a él. Estoy haciendo un chiste ya, por eso lo pinté así amarillo. Pero fue en el momento, ¿en qué momento ocurrió eso? En el momento en que segregó otro ser vivo. Pero ese no es cualquier otro ser vivo que segrega, ¿no? Es el inicio de un proceso de una ontogenia, es el inicio de una nueva ontogenia. Pero si ustedes lo miran así, esta situación es cíclica, porque este bicho salió de ese huevo. ¿Y qué es lo que termina por hacer? Poner un huevo que es estructuralmente, si es que eso pasa, si es que el huevo que este bicho pone es estructuralmente parecido al huevo del cual él salió, y las condiciones estructurales en que ese bicho queda puesto, queda insertado ese huevo, son semejantes, va a ocurrir un proceso determinista de la deriva estructural ontogénica. El profesor Maturana le gustaba decir que la mariposa nace en la confianza de que está en la primavera y de que está en un árbol. Claro, es decir, el huevo es puesto no en cualquier lugar. Cuando hay reproducción, el huevo no está puesto en cualquier lugar. Se repiten las condiciones ambientales, se repite el nicho. Entonces, esta deriva, este proceso de la ontogenia, uno puede verlo así, es un proceso determinista. Cada estado en acción, son estados en acción, es la acción del bicho, determina el siguiente. El curso que sigue no está especificado por ningún componente, ni es influido por los agentes perturbantes. El curso depende de la dinámica histórica de la relación organismo-nicho, que vamos a llamar modo de vida. Vamos a distinguir un fenotipo ontogénico, que es esta transformación del fenotipo a través de esta deriva, de este proceso de deriva. O de este proceso, ¿por qué es deriva? Se lo explico en un momento más. Y vamos a llamar a nicho ontogénico a la secuencia de transformaciones del nicho, de la relación organismo-mundo, que ocurre junto con la transformación de los fenotipos a lo largo de esta historia. El bicho nunca deja de cambiar. Uno no tiene que explicar el cambio porque los bichos están en continuo cambio. Lo que debe explicarse más bien es la dirección que el cambio sigue. Y esto permite entender la dirección que el cambio sigue. Incluso si uno lo mira así, puede entender por qué es conservadora la dirección. Se trata de una deriva estructural. ¿Por qué es una deriva? Una deriva es un proceso histórico cuyo curso se determina momento a momento. No depende ni de algún componente inicial o algo que sea intrínseco. No depende de las fuerzas. No es dirigido hacia, no va hacia un lugar, no depende de las perturbaciones, no depende en particular de ningún componente. Ocurre bajo, en este caso, ocurre bajo condiciones de correspondencia de la estructural y correspondencia de la organización. Es lo que pasa con cualquier proceso de deriva. Fíjense que los procesos de deriva tienen un curso, pero el curso se establece momento a momento. Si yo tiro una botella en la corriente de Humboldt, yo sé dónde va a ir a dar, porque conozco las condiciones de deriva, pero llega allá de un modo determinista, no puede haber llegado a otro lugar, pero no hay un camino que siga, no va hacia allá tampoco. Ocurre en la interacción de la botella con el viento y las corrientes mientras el flotar y la estructura de esa botella se mantienen en este proceso. Otra figura, la gotita de agua que está rodando por una ladera, cuando llega abajo
siguió un camino, pero el camino surgió en el rodar. Ahora, si yo tiro otra gotita igual, en otra ladera igual, el camino se va en el mismo lugar, el camino se va a repetir. El curso de la deriva es repetible, porque es un curso determinista. El proceso de deriva y el fenotipo resultante se repetirán transgeneracionalmente si las condiciones estructurales y el modo de vida se repiten. Ahora, yo estoy hablando con énfasis, pero no porque esté haciendo propaganda de esta cuestión, ¿ya? Estoy simplemente intentando expresarme o expresarla, hacerla más. Estoy intentando evocar el oír, un oír en ustedes que se parece a mi decir. Eso es lo que estoy tratando de hacer. No estoy recomendando la deriva natural, ni mucho menos, ¿ya? A lo mejor yo al final la hallo mala. Yo no la hallo mala, pero pudiera ser. De modo que otra mirada, una mirada que sigue. Ahora miremos esto digamos, transreproductivamente. Es interesante, ¿no?, que esta cuestión es un ciclo. El huevo, la gallina, el huevo, la gallina. Es un ciclo. No hay uno antes u otro después. Es un ciclo. No se ve usualmente así, pero uno puede verlo así, ¿no? Se repite, se repite, se repite, porque todos son estados en el ciclo. El huevo resulta del adulto y el adulto resulta del huevo. Es una condición cíclica. No hace falta, o sea, si hay una situación que es constitutivamente cíclica, se entiende mal si uno la corta y la estira. Pero miremos un poco, miremosla con un poquito más de detalle. Podemos decir esto, ¿no? Podríamos decir, aquí están estas estructuras fundadoras de distintas derivas. Como el proceso es una deriva, uno puede decir esto en términos bien generales. Vamos a llamar a esta estructura inicial un genotipo total, queriendo decir que todos los componentes que están aquí presentes y las relaciones entre ellos, queriendo decir que todos esos son relevantes. Y todos ellos pueden cambiar. Y los cambios en todos ellos pueden tener consecuencias. Consecuencias sobre el curso subsiguiente que va a seguir, el curso que va a seguir esta historia de transformación estructural. Histórico en este caso quiere decir momento a momento. Es decir, que el estado anterior hace posible el siguiente. Cada estado hace posible un conjunto de estados siguientes de los cuales uno se realizará, y cuando ese se realiza, entonces el conjunto de los posibles estados cambia, de un modo que depende del estado que se realizó. Eso quiere decir, en mi decir ahora, en el modo en que lo estoy usando ahora, histórico. Entonces yo podría imaginarme una situación así, ¿no? Aquí están estos genotipos totales y los posibles cursos que la deriva puede tomar. Pero interesantemente, hay uno de estos cursos que es cuando llega a este lugar, entonces la reproducción puede ocurrir. Y puede repetirse el curso, pero fíjense que el curso puede repetirse aunque haya cambios en el genotipo total. Los genotipos totales no tienen que ser idénticos, tienen que ser lo suficientemente parecidos como para permitir que el curso, la trayectoria epigenética, se realice si es que las condiciones de la deriva, de las condiciones bajo las cuales esta deriva ocurre, se conservan generación tras generación. Mientras eso ocurra, entonces puede haber variaciones en la estructura inicial. Y por supuesto que las variaciones en la estructura inicial también conllevan variaciones en las posibles, trayectorias epigenéticas porque no están solamente determinadas por los genes. Eso es lo que quiere decir en el sentido aristotélico, estoy diciendo epigénesis. Es un proceso que surge en tanto instante, las distintas trayectorias epigenéticas van cambiando y pueden cambiar en la medida en que estas estructuras iniciales cambian, y de esas, alguna de ellas se realizará. Y
digamos, si se repite las condiciones de la deriva del progenitor, se repetirá el proceso hasta el estado reproductivo. Puede llegar a otro estado que no es reproductivo, por ejemplo. Pudiera ser que siguiera otro curso, pero este curso no da lugar a una reproducción. No se cliva, o lo que se cliva no repite el curso. Hay un estado, en este caso ese es el estado reproductivo, que puede darse, la deriva hacia el estado reproductivo que resulta en el estado reproductivo, puede darse desde distintas configuraciones iniciales. Esto es uno de los monitos que está en Naturana Hipodosis 2000. Y el profesor Vargas, esto le interesó al profesor Vargas. Entonces me convenció a mí, y ya yo hago, que debíamos examinar esta cuestión con más detalle para hacernos preguntas sobre, primero, que encontró que esta manera de presentar el problema de la relación ontogénea, evo-devo, ontogénea-filogénea, era inspiradora, tenía heurística, y nos convenció de eso a Botelho y a mí. Entonces, este artículo que les estoy mostrando ahí explora distintas posibilidades. ¿Qué pasa si el genotipo total cambia, pero las condiciones de deriva no? ¿Qué pasa si el nicho ontogénico cambia? ¿Qué pasa si los cambios son neutros? Es bien interesante porque hay muchas posibilidades distintas. Esto es como una lógica que tiene muchas distintas posibilidades porque hay distintos actores jugando. Y eso está explorado en ese artículo reciente, by the way. Y si quieren, por ahí a lo mejor alguien tiene curiosidad, lo puede seguir. Pero déjenme, después que les mostré esto, déjenme ver si puedo evocar la deriva natural. Debiera poder, pero no puedo porque ahí está. Ya, el origen de las especies por la deriva natural. Estos dibujitos los hizo la Claudia, así que están un poquito más decentes que los míos. Ahí tenemos una situación de deriva en la ontogenia que se está conservando. Este huevito, una trayectoria ontogenética, el bicho al estado reproductivo, un huevo. Se repite. Pero, naturalmente, como habíamos mostrado acá, no es idéntico. Hay un conjunto de organismos con variación estructural, una diversidad de bichos con variación estructural que pueden resultar de estas trayectorias epigenéticas. Las trayectorias epigenéticas no son todas iguales. Aquí estoy dibujando, digamos, una trayectoria epigenética estándar o promedio, pero al mismo tiempo pasa otra cosa interesante, porque si el huevo que pone no es un huevo que genere a partir del cual se genere esta trayectoria epigenética, bueno, se muere. De modo que uno puede ver también una variabilidad en los huevos, en las estructuras fundadoras. Y entonces, la deriva estructural que se está conservando transgeneracionalmente aquí, mientras este modo de vida se está realizando, se convierte en pueden verlo ustedes como una condición que permite y acota la variabilidad de las estructuras iniciales. Claro, porque estructuras iniciales que no sean conservables, si no llega acá, y este es el estado reproductivo, entonces, o produce un huevo, y este es el estado reproductivo, entonces la deriva no llega acá, bueno, ese huevo desaparece de la historia. O pone un huevo y ese huevo es raro, desaparece ese huevo de la historia, o da lugar a otra cosa, que es la cuestión interesante. Pudiera ser que diera lugar a otra cosa. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Podría ocurrir que por ejemplo, empezara una deriva donde hay un cambio en el modo de vida y ese modo de vida no llega a ningún lado, no llega a la reproducción. Pero puede ocurrir esto. Puede ocurrir que este huevo, que es un huevo estándar, este huevito estándar, en algún momento de la trayectoria epigenética hay un cambio. Esta es la trayectoria del modo de vida. Hay un cambio en la trayectoria epigenética, hay un cambio en el modo de vida, de modo que aparece otra trayectoria epigenética.
a este bichito con el corazón ahí. Y ese llega a la reproducción. Y esto se vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir. ¿Y qué pasó? Pasa eso. En ese caso pasaría esto. Un set distinto del ancestral de huevo. Una trayectoria epigenética distinta y un grupo de organismos resultantes diferente también. Separamos dos especies. ¿Cómo las separamos? Por un cambio. El factor determinante es un cambio en el modo de vida, en el modo de relación organismo-mundo. El modo de relación organismo-mundo, según esta visión, el modo de relación organismo-mundo tiene, en tanto ese modo de relación se conserva, eso acota la variabilidad tanto de los fenotipos resultantes como de los genotipos totales admisibles. De modo que si hay un cambio en la relación organismo-mundo, que es conservable, que puede ser transreproductivamente conservable, ese cambio en la relación organismo-mundo resultaría entonces ser fundante de la conservación de una nueva trayectoria epigenética. Y como esa trayectoria epigenética, ese modo de vida, trayectoria epigenética, es la referencia que admite, coopta cambios tanto en los fenotipos resultantes como en las estructuras iniciales, entonces yo voy a tener una separación en torno a la nueva cosa que se está conservando. Apareció una novedad que es posible desde el ancestro y que se empieza a conservar independientemente como una derivación del modo de vida. Por eso la conducta, cambio de la relación organismo-medio, es uno y quizá el principal factor que guía el curso de la deriva en la filogenia. El genotipo total sigue al fenotipo ontogénico, como decía Wes Eberhard en el libro en ese quote de su libro, ¿no? Yo no sé si ella había leído la deriva natural o no, pero ciertamente esto está muy resaltado en los dos textos, en el del 92 y en el del 2000. El genotipo total sigue al fenotipo ontogénico, porque primero es el cambio fenotípico. En realidad, lo primero es el cambio en el modo de vida, que tiene como consecuencia un cambio en el fenotipo, que tiene como consecuencia la conservación que conserva el nuevo modo de vida, y entonces resulta ser que primero cambia el modo de vida, primero hay un cambio en el fenotipo ontogénico, eso guía el cambio ahora de los genotipos en torno a la nueva cosa que se está conservando. Los cambios ocurren en torno a lo que se conserva. Lo que en el derivado es constitutivo, en el ancestro es facultativo. Porque este bicho cambió porque puede. Este bicho estaba siempre haciendo, este huevito hacía eso. De pronto cambia. ¿Por qué cambia? Porque puede cambiar. De la misma manera que, ¿por qué se sale del agua el gobio? Porque puede. No necesita ser remodelado para salir del agua. No está respondiendo a un desafío. El cambio surge desde sí. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Y por último, los protagonistas son los organismos, no los genes ni el ambiente. Los genes y el ambiente juegan, por supuesto, pero el protagonismo es el organismo. Como decía Cuvier, ¿no? Nada puede existir si no tiene las condiciones de existencia. Resulta ser que la relación organismo-mundo es condición de existencia del organismo. Pero el organismo es condición de existencia de los órganos. En este caso, de los genes. De modo que lo que pase con el organismo en las transformaciones históricas del vivir del organismo son la referencia y tienen que ser la referencia para los cambios de los componentes, en este caso los genes, por ejemplo.
Nosotros escribimos un artículo, en el cual el profesor Vargas también es autor, que se llama Answering Cuvier. Y en ese artículo, que está ha sido leído, pero muy poco citado, porque se entiende, yo creo que es muy radical quizás lo que dice que órganos y organismos surgen juntos en el proceso de transformación de los modos de vida de los organismos. Los órganos no preceden a los organismos, órganos y organismos surgen juntos, como consecuencia, siguiendo el devenir de la existencia del organismo en su ámbito en su espacio de existencia, ámbito de interacciones. De modo que esa es la deriva natural. Este ejemplo a mí se los quiero mencionar ahora porque es tan seductor, por lo menos a mí, me seduce mucho y me resulta muy clarificador. Se trata de las iguanas marinas de Galápagos, Amblyrhynchus. Yo lo vi, una vez me invitaron a las Galápagos, estoy tan afortunado que hay cosas buenas que me han pasado en la vida. A mí, una de esas cosas buenas, muchas, ¿ya? Muchísimas. En realidad quizás que ni merezca tantas cosas buenas que me han pasado. Pero eso ya se lo diremos al Creador cuando nos encontremos con Él. No sé quién será en este caso ese Creador. Es una ironía que estoy haciendo. Sí, fui a la Galápagos y pude ver esta situación con mis ojos y hablar con los guardias. Es fantástico. Hay muchas cosas fantásticas en esa isla. Y todos deberíamos llevar al curso de evolución para allá. Pero el caso es este. Uy, me pasé no sé cuánto rato. Amblyrhynchus, la iguana, estoy por terminar, la iguana marina, bucea en apnea. Los machos, ¿eh? Las hembras no y las crías tampoco. Bucean en apnea hasta 20 metros, 10 minutos sin respirar, única iguana en el universo que hace esto. Y Colonophus, la iguana terrestre de Galápagos. Ahí las tienen. Colonophus claramente que es el ancestro. Ustedes los ven en la playa, están juntos todo el rato. Este tiene Amblyrhynchus de especializaciones, glándula de sal, las nictitantes, etc. La piel es más delgada, ¿sí? Que facilitan el nado, etc. Muchas especializaciones. Ustedes los ven, conviven en las mismas playas. Y hay algo que es súper interesante en estos dos. Este no se mete al agua ni por si acaso. Se separan a la hora de comer, porque usualmente este come suculenta y este come algas, que están pegadas en las rocas. Pero resulta que el Colonophus también come algas, y se come las algas que están arriba de las rocas, no en el agua. Pero pasa, y yo lo vi con mis ojos, y también me lo contaron los guardias, que se caen al agua. Y se caen al agua del mar y nadan. Y a veces nadan trechos largos para salir de las rocas. El ancestro de estos dos, ¿quién es? Es una iguana. Pudiera ser iguana, o pudiera ser tenosaura. Ambas dos nadan. La condición nadar es común entre las iguanas. Nadar no hace diferencia. Comer alga no hace diferencia. La única diferencia es que este se mete al agua a comerse las algas. Es un cambio en el modo de vida. Y en torno a ese cambio, los demás cambios tienen lugar. De modo, este ejemplo se los he mostrado yo antes. Martillar precede al martillo. Eso es lo interesante del caso. Y si tuviéramos que responderle a estos señores por dónde tienen que empezar en ese proyecto tan interesante que tienen ahí, yo les diría, entonces le diríamos eso, ¿no? Que gallinear hace a la gallina y gallinear precede a la gallina y al huevo, porque gallina y huevo cambian en relación a la conservación del modo de vida gallina, que surge como una modificación
de un modo de vida ancestral. Eso es lo que diría la deriva natural. Los seres vivos se construyen a sí mismos por medio de sus acciones, como una máxima, no sé si como una máxima, pero al ladito del libro, así como estaba, el de Mary Jane West Ever, finalmente. Y lo último que quiero decirles es eso. Ese, Elio Rolla, no es Humberto Maturana, es Elio Rolla, no es Humberto Romesín, es Elio Rolla, un artista plástico brasileño que me convidó eso. Y yo lo encuentro tan graciosísimo que no puedo dejar de mostrárselo. Así que eso, muchas gracias. Yo me pasé, no tenía idea que íbamos a estar tanto rato conversando. Les agradezco mucho. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Está todo el mundo acá, Jumpoma, nadie se quiso ir, así que démosle con las preguntas. Gracias. Gracias por acompañarme en este rato. Podemos un ratito porque yo me Y tengo que ir a también, vacunar, si esa es la peor cosa. no, no se nos vaya a perder la oportunidad. Aquí tenemos en el YouTube también el aviso, la gente puede enviar sus preguntas por YouTube. ¿Okay? Miren, yo quiero decir esto, yo no creo, o sea, no intenté ni creo que pudiera en este momento un ratito responder todas las preguntas con esta cuestión. Si mi intención era evocar este modo de entender, invitarlos a mirar de esta manera asociado a la deriva natural. Por supuesto que podríamos trabajar mucho más sobre esto, y de hecho el paper ese que les mostré con el profesor Vargas profundiza esto, esta óptica, esta perspectiva en varias dimensiones. Pero claro, no podemos en un ratito. Además que hay preguntas que yo no sé la respuesta, probablemente que si imaginamos, ¿no es cierto? Hay una buena de Daniel que a lo mejor podría desactivar su micrófono aprovechando el Zoom que está en el chat de acá. Sí, Daniel me dijo que se tenía que ir a otra cosa, pero que dejaba la pregunta en el chat si se la podían contestar. La leo yo para los que están viendo esto por YouTube. Preguntó Daniel, ¿cómo entran los virus en el marco de la concepción de deriva ontogénica, no siendo estos los virus bichos autopoyéticos, pero que requieren de los bichos que les permitan replicarse y evolucionar? Por ejemplo, SARS. ¿Viste lo que decía yo? Aquí hay una dimensión enorme que ni tocamos ni de lado, que tiene que ver con la coexistencia de los bichos con la coderiva. Siendo los virus partículas moleculares, digamos. ¿Sí? Que existen en el espacio fisiológico y estructural de los seres vivos. Yo a veces pienso que los virus son secreciones de las células, que así se originaron como secreciones. Las células secretan tantas cosas, ¿no? Secretan cosas. Podría ser que hubieran secretado, de hecho hay ejemplos de eso. O al menos hay virus cooptados por seres vivos. El caso de la avispa que oposita en la polilla, cuando la avispa oposita en la polilla inyecta no solo los huevos, sino que inyecta una carga viral importante de unos virus que son, me parece que son con una forma como fago, que lo que hacen eso es que digamos, atacan el sistema inmune inflamatorio de la polilla de modo de permitir de modo que el resultado de eso es que las larvas pueden producirse, pero los inyectan los virus y los segregan y los producen las avispas. Es una cuestión absolutamente sorprendente cuando uno lo ve así. Entonces, claro, el mundo que Daniel evoca es el mundo de la coderiva estructural de los seres vivos entre sí, los seres vivos con el ambiente, los seres vivos con otros agentes del entorno, ¿no? Y tendríamos que, claro que tiene una presencia súper grande eso, tendríamos que dedicarle un rato largo, creo yo, a discutirlo. Magdalena tiene una pregunta. Sí.
Bueno, gracias Jorge, súper entretenido. Yo tengo la pregunta siguiente, que hace tiempo que te la quiero hacer en realidad, aprovecho esta instancia. Hace unos años preparando una clase que yo hago sobre los mecanismos neurobiológicos, fisiológicos de las memorias, de la formación de memorias, me encontré con que fue un zoólogo de nombre Richard Simon, ¿lo conoces? No estoy seguro en Ya, este pero te va a momento. encantar conocerlo porque tiene un libro fantástico y yo me encontré con que él hace la primera propuesta, por lo menos desde los griegos en adelante, de lo que sería el concepto de engrama, ¿ya? Un engrama de memoria, como aquellos cambios estructurales y Ya sé, funcionales que sí, ocurren en el cerebro que sí, codificarían o sí, permitirían almacenar una memoria. perfecto, ya me ¿Ya? ubiqué. ¿Te Sí, ubicaste? Y yo sí. en ese momento dije, qué exótico que sea un zoólogo, ¿ya? Y resulta que cada vez me hace más sentido, ¿ya? Sobre todo con lo que tú dices, que en sus observaciones, así como en algún momento lo hizo Santiago Ramón y Cajal respecto de sus observaciones de las estructuras, anatomía, la arquitectura, etcétera, llegó a proponer mecanismos de memoria como este otro personaje hace propuestas también en base a Qué observaciones y precioso el libro, me tiene un libro encantaría. maravilloso y Debe dice, ser, habla algunos de los ejemplos que tú mencionas, no sé si quizás no lo conoces, pero entre las cosas que él dice, bueno, que ahora hay un boom de esto del tema de los engramas porque se han podido marcar, se han podido claro. encontrar, se han podido reactivar, etc. Y se reactivan las memorias y qué sé yo. Y él tiene todo un libro dedicado al tema de las memorias, ¿ya? Y entre las cosas que propone, que eso sí que es exótico y en su tiempo fue, por supuesto que no fue escuchado, fue considerado lamarquista, eh, fue que las memorias se podían heredar, ¿ya? Y eso lo dijo en base, en ese tiempo, estamos hablando del año 1900, ¿ah? En base a sus observaciones, justamente. Pero el innatismo es una memoria heredada, si tú Por quieres. supuesto, ya, o sea, no sé, ¿te fijas? Entonces esto que yo digo suena como, obviamente, como algo esotérico prácticamente, ya Claro, las vías pasadas y esas cosas, pero en principio, con todo lo que se está sabiendo cada vez más, no es imposible. O sea, pero es hay que es muchos, una cuestión, perdón, hay muchos ejemplos en los que claramente tú has mostrado y hay otros ejemplos en los que ocurre, ¿ya? Entonces uno se preguntaría en qué medida estas memorias tal como las entendemos nosotros, ¿ya? Podrían quedar de alguna manera, memorias, no sé, vivenciales de nuestros ancestros, ahí me voy a poner bien esotérico, ¿ya? Podrían de alguna manera quedar impresas en nuestro cuerpo, ¿te fijas? En nuestro cerebro. claro, claro, pero no como memoria, sino que como disposiciones estructurales, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Que se van a expresar como memoria en el momento en que la configuración de la conducta resulte, digamos, en que sea reclutada una cierta estado estructural desde un momento del flujo de la conducta. Ahí tú verías, es aquí hay una memoria. Pero lo que se heredó es una disposición estructural que no tiene por qué heredarse en los genes. Mira lo que pasa con el experimento de Boutlier. Esa la disposición estructural que hace al pollito responder a la llamada de la madre resulta de la acción del propio pollo en el cascarón, mientras está en la cáscara. Entonces hay muchas maneras de heredar. Lo que tú ves como herencia en realidad se construye en el proceso de la ontogenia de maneras diferentes. Depende de la configuración molecular inicial, por supuesto, pero también depende del flujo de las acciones y de lo que el bicho está haciendo durante todo el rato. Y si eso se repite, tú vas a tener lo que parece ser herencia de una memoria, Mm. que es herencia, es que la herencia en todo caso, en cualquier caso, la herencia no es la herencia de algo, no es, hay algo que se hereda. Lo que tú ves que se hereda, que es esa semejanza, que es la semejanza ancestro derivado, se construye cada vez en la ontogenia. No O sea, está presente. se hereda la posibilidad de que Se ocurra algo. hereda, se hereda la condición inicial Mm, de la mm, deriva que hace posible mm, ese flujo estructural que construye
la disposición estructural del bicho que es reclutada, que aparece como una conducta en un contexto determinado de interacciones. Y entonces ahí estamos abiertos a cuestiones, digamos, moleculares, estamos abiertos a cuestiones epigenéticas, que es la novedad del año ahora, a pesar de que la señora Jablonka está hablando de esto, tiene un libro de, primero Waddington, y un camino ahí, pero la Jablonka tiene cientos de ejemplos, con todo tipo de bichos, de situaciones de herencia epigenética, con plantas, con animales. Entonces esa cuestión ahora, como los mecanismos no se conocen, la cuestión queda oscura. Pero los mecanismos ahora se conocen, se están cada vez haciendo más evidentes. Fíjate que en la deriva natural nosotros no supusimos que hubiera lamarquismo, por así decirlo, herencia epigenética. Eso no está supuesto. Pero si ocurre, hace la cuestión mucho más potente, mucho más rápida, mucho más efectiva, ¿sí? No hay que prohibirla, hay que explorarla. Sí, esa es la cosa. Ahora, como tú dices, claro, las memorias, porque no solo se heredan, que la herencia, digámoslo así, la herencia de una cierta disposición estructural, el resurgimiento de una cierta disposición estructural en un momento de la ontogenia, herencia, en ese caso, resulta en un patrón conductual que se repite, y es lo que tú dirías la memoria, ese patrón conductual en la memoria. Diría eso yo, no es memoria con memoria, es una disposición estructural. Yo no me aguanto de opinar una cosa, porque está este experimento, ¿cierto?, publicado en Nature Genetics, donde le dan un olor al ratón y después le ponen un ruido muy desagradable, ¿cierto? Y resulta que la progenie de ese ratón, después de que el ratón ya, ¿cierto?, aprendió, si uno dice con el olor se estresa y le ve visiblemente estresado, la progenie, sin haber sido jamás sometida a ese experimento, digamos, con el olor se estresa. Ese tipo de resultado, aunque hace poco tiempo, digamos, y recién a fines del siglo XX, yo creo, reportarlo hubiese sido prácticamente destruir tu carrera científica, simplemente no te lo hubieran creído para empezar. La diferencia es que en esta década ese trabajo fue acompañado con otro resultado, que es que el receptor olfatorio involucrado, el gen de ese receptor se desmetila. Ahí tiene el caso. Se desmetila la línea germinal masculina en los espermios del ratón experimental, del que tiene ese trauma. Y está claramente eso de alguna manera involucrado en la modificación de la respuesta, si no es que tenga el recuerdo, pero ese olor lo estresa, ¿cierto? La modificación de la respuesta que tiene la progenie. Entonces, si no tuviéramos ese atisbo del mecanismo, que todavía está incompleto, pero ahí hay una parte fundamental, ¿no? Se desmetiló ese receptor. Si no tuviéramos eso, estaríamos todavía en la descreencia total de este tipo de fenómenos de la biología. Para que nos demos cuenta también que los científicos nos creemos muy bacanes, muy abiertos de mente, pero en realidad nos podemos encasillar espantosamente en ciertos paradigmas. Eso quería decir. Súper bueno el ejemplo. Toda la razón. Solamente para comentar que me aclaró Jorge, si no hubiese estado la progenie, digamos, expuesta al olor, nunca se hubiese, entre comillas, expresado esa herencia. Exactamente, y lo que se expresa es que ese glomérulo, el glomérulo particularmente sensible a ese olor, por eso lo hicieron, porque era un glomérulo identificable, se vuelve 10 veces más grande. Si es una cuestión, uno ve las imágenes y no lo puede creer. Y el bicho se estresa justamente porque su sensibilidad a esa cuestión aumentó tanto que el resultado de una sensibilidad exacerbada siempre, digamos, en miles de situaciones, es el estrés, exactamente. Entonces se hereda la disposición estructural de un modo epigenético. Y eso evidentemente que condiciona el flujo de la conducta, puede hacerlo, ¿no? Podría llevar a un cambio del modo de vida, podría perfectamente. Es mejor ese que el de Waddington, porque el de Waddington es muy artificioso, ¿sí? Este no es tan artificioso. A darle éter a la mosca es raro, ¿no? Pero aquí no es nada raro, es una cuestión que olió el ratoncito mientras estaba
produciendo expendio. No, si hay mucho, mira, el Catelo con Carlos Guerrero Bozaña, el profesor Frías, Carlos Guerrero Bozaña ha hecho una carrera sobre esta cuestión de la epigénesis, y aquí el profesor Frías y el profesor Villagra, que no lo veo, no sé si está presente, Gracias. En YouTube, está en YouTube. Han hecho, digamos, tienen un monumento de trabajo. El profesor Frías con el Cristian Villagra publicaron un artículo muy monumental, un review sobre el efecto que tiene, digamos, es la experiencia estresante de los padres, el efecto que tienen en la conducta en los humanos, de los hijos. Miles de ejemplos sobre la dieta, sobre aspectos constitucionales, digamos, psíquicos. Son cuestiones que están abiertas a ser exploradas absolutamente. Ahora, la deriva natural le encanta, a la deriva natural eso no lo necesita, pero le viene súper bien, digámoslo así. Bueno, yo creo que ya estamos, tenemos que ir a almorzar. No sé. Yo quiero mencionar que hay un montón de saludos muy afectuosos en el YouTube que dejaron acá. Yo lamentablemente después borro todo esto para poner el video editado. Así que podrían aprovechar de mirarlo mientras todavía esté. También hay alguien que pregunta al Servicio de Utilidad Pública, le pregunta a Magdalena, nombre y autor del libro donde aparecen los engramas. Sí, por favor, yo quiero leerlo ese. Richard Semon, se escribe S-E-M-O-N. Yo te lo voy a mandar, Jorge, lo encontré la otra vez. Gracias. Y sale unos ejemplos ahí que te va a gustar también. Se parece a la historia de Geb, que dio en el clavo con la cuestión psicólogo experimental. Y Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, ¿para qué decir? Es el que, digamos, será ese el que va a estar allá en el más allá. Bueno, y este señor, por supuesto, que cayó en desgracia, o sea, estaba fuera del establishment, escribió todo esto solo en su habitación. Bueno. Sí, otra historia más. Yo les puedo contar otra, Paul Cameron. Cameron. Si la ciencia no es una cosa tan limpia como algunos quisieran, ¿no? Pero bueno, vamos a construir. Eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo entretenido también, pues claro, es lo que nos estimula también a ir explorando, ¿no?, esquemas y qué sé yo. Bueno, sí, es un poco tarde, hay una pregunta de la Daniela que después la abordamos mejor como es de nuestro laboratorio, en virtud de que nos hemos pasado un poquito, pero nada, agradecer, muchas gracias Jorge por haber preparado una síntesis tan buena, haberse dedicado a hacer este precioso seminario, que fue un placer escucharlo, y que tuvo récord de audiencia, me atrevo también a decir, acá en YouTube. Qué bueno, persona. Qué bueno que resultó bien, ¿no? Sí, sí. Y que va a quedar ahí subido, así que me parece excelente porque podemos compartir este link, podemos enviar gente aquí a ver esta charla. Así que muy agradecido a todos de su presencia y nos vemos en otro seminario. Y otro día peleamos con el profesor Glavi. No sé, el profesor Glavi está muy de acuerdo, tiene nada más alguna. Hay que. Le gusta destacar que el gen también puede hacer un cambio fenotípico, que obviamente lo puede hacer, lo sabemos todos. No. Hay que ver cómo encaja dentro de todo esto. Parece que ya se fue a almorzar sin profesor Glavi. Así que no vamos a poder pelear con él en esta ocasión. Bueno. Oye, gracias a todos. Chao. Chao, chao.